Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. Estados Unidos está planificando el primer aumento importante de impuestos federales desde 1993. Hablemos de esto. La crisis generada por el COVID ha generado que los principales países del mundo, Estados Unidos, Europa y en general el resto de países también, tengan que dar un plan de ayuda a la población a raíz de las cuarentenas y de las pérdidas de empleo generadas en todos los países. Resulta claro que estas ayudas a la población y los gastos en la vacuna, entre otros gastos generados por la pandemia, deben tener una fuente de financiamiento. Y el primer país del mundo no está apostando a endeudarse, sino a generar fuentes de financiamiento a través de su sistema tributario. Al escuchar a los candidatos presidenciales, resulta claro que no existe un norte claro o un diagnóstico completo respecto de qué es lo que se debe hacer a nivel tributario. Sin embargo, debemos dejar claras algunas ideas. La primera es que Perú no puede perder el orden fiscal que ha mantenido en los últimos 25 años. Si bien se han tomado endeudamientos importantes a raíz de la pandemia, tenemos que tener un plan que nos permita financiar con un mecanismo distinto que no sea el endeudamiento. Segundo, si bien los impuestos son el principal mecanismo de financiamiento del país, no deben darse medidas tributarias que puedan ir en contra de la generación de empleo, puesto que el principal problema generado por la pandemia, si bien también hay que haber recaudación, es el desempleo. El principal punto que debemos tapar en este momento es generar puestos de empleo en el corto plazo y en el mediano plazo y de manera estable. Habiendo dicho esto, hay dos visiones que tenemos que tener claras. La primera es que la mejor manera de poder generar empleo y recaudación sostenible en el tiempo es promoviendo la inversión. A raíz de la subida del precio del cobre, así como oportunidades como el litio que tenemos en Puno o distintas ventajas que tiene el país, la generación de proyectos de inversión y darle seguridad a los inversionistas es la mejor manera de atacar el efecto de la crisis, generando empleo y aumentando la recaudación. Por otro lado, se pueden dar medidas tributarias que por un lado generen un shock de ingresos en el corto plazo y un aumento de recaudación en el mediano. Respecto al shock de ingresos, una situación que nos permite generar un shock de ingresos es los litigios que tiene SUNAT con las empresas privadas, que se puede dar una norma que les permita eliminar los intereses y las multas y pagar de manera en el corto plazo la deuda, solo los impuestos, sin estos componentes que distorsionan el pago de impuestos. Asimismo, una norma que permita a las personas naturales sanear sus rentas no declaradas definitivamente es algo que generaría un shock de ingresos inmediato. Respecto a medidas que puedan generar ingresos de manera estable, se pueden analizar impuestos que no afecten la inversión, como podría ser impuestos a la herencia y eventualmente poder ajustar algunas tasas de impuestos que están muy bajas, como las del 5% de alquileres, por ejemplo. Es indispensable que independientemente del candidato que salga elegido, se mantenga una política fiscal seria. Y la única manera de obtenerlo es entender que lo primero que debemos atacar es el desempleo, segundo la caída de inversión y en tercer lugar la caída de la recaudación. Comparte este video y síguenos en redes sociales.